Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz y que nos van a acompañar por el canal de YouTube y por otras plataformas por las que saldrá nuestro programa, bienvenidos a una edición más de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos junto con el Padre Íñigo que nos acompaña. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Para mí realmente es una alegría estar aquí. Y el hermano Juan Andrés también, que nos acompaña. Salve María a todos, realmente una verdadera alegría estar con todos ustedes esta tarde. Y les digo por qué especial el día de hoy, porque estamos en la cabina de nuestra querida Radio Luz, que nos han invitado a participar el día de hoy a hacer el programa en vivo. Entonces saludamos a Samuel, que está ahí en los controles. Hola Samuel, ¿cómo estás? Un gusto de compartir, para que crean, ¿verdad? Sí, ya efectivamente, aquí estamos y yo muy emocionado, ¿no? Porque pues tengo la oportunidad de escucharlos y ahora en vivo, excelente. ¿Seguro que le gustan los programas? Claro, no. Ahí nomás. No, sí me agrada mucho y aprendo bastante. Qué bueno. La verdad. Pues sepa que nosotros somos los que aprendemos más, porque, bueno, primero con el Padre, que el Padre pues bien preparado, siempre es muy atento con la audiencia, quiere darles un buen contenido y él prepara mucho los programas. Somos testigos de cómo los prepara con mucha dedicación. Sí, son noches en claro, las ojeras que le crecen cada día más al Padre por eso, y por lo que le agradecemos mucho. Y también, claro, para hablar y para compartir con nuestros oyentes hay que leer y recordarse de muchas cosas que, bueno, que en otra época pues habíamos estudiado, pero que se van olvidando, ¿no? Entonces, el día de hoy, como habíamos anunciado, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, y es que estamos en el mes de mayo. Y el mes de mayo, por tradición, se recuerda a la Santísima Virgen. Es el mes de María, mes de las flores, mes de la primavera, principalmente en el hemisferio norte, pero es el mes de la Virgen. Y nosotros como católicos no debemos dejar pasar este mes como si fuese un mes cualquiera, ¿no? Indiferentes, el 1, ya estamos a 5, estamos hoy ya, y hay gente que ya ni se ha acordado de rezar a la Virgen, de rezar el rosario, todo. Y el día de hoy pues vamos a hablar esto con el Padre Íñigo y con el hermano Juan Andrés, de dónde viene esa linda tradición de ofrecerle el mes de mayo a la Santísima Virgen, consagrárselo a ella. Y el Padre al final nos va a dar unos tips también de cómo vivir bien este mes de mayo, ¿no? Qué oraciones hacer, qué meditar, qué puede hacer uno en su casa, ¿no? Sí, claro. Así que me parece que va a ser un programa de mucho interés para nuestros queridos oyentes católicos, que por cierto se van a poder comunicar con nosotros a cabina llamando al 2281-2055. Es eso, Samuel, ¿no? Sí, nos van a llamar ahí al vecino. Efectivamente. Es el mismo y en su momento, ¿verdad? Les vamos a decir que pues se comuniquen con nosotros en cabina si desea compartir, participar, ¿no? El programa. Ahora, bueno, Padre, para entrar ya en materia, ¿de dónde nace esta tradición? No sé si es algo que es instituido por la Iglesia o si es algo de la fe popular en que, digamos, el mes de mayo se le dedica principalmente a la Virgen. ¿De dónde viene esto? Sí. Bueno, entonces, para comprender realmente de dónde viene esa tradición de celebrar el mes de mayo al mes de María, nosotros tenemos que salir un poco aquí del Salvador, ¿no? Y trasladarnos a las estaciones más exactas, ¿no? Del hemisferio norte más para arriba, en concreto en Europa sobre todo, ¿no? Porque en Europa las estaciones son mucho más definidas. Es el invierno, que es muy riguroso, después viene la primavera, después viene el verano, después viene el otoño, cada uno con su belleza, ¿no? Pero para quien ha vivido en Europa, yo creo que muchos también que nos acompañan después en el podcast o gente que haya ido también a Europa, sabe perfectamente que las estaciones son muy definidas y en invierno, por ejemplo, hemos visto vídeos, hemos visto escenas del invierno riguroso, ¿no? Es una nieve impresionante, una nieve que no deja florecer nada, no hay verde, no hay flores, y conforme van pasando los meses de diciembre, enero, febrero, ya en marzo se entra en el comienzo de la primavera, pero todavía no ha florecido todo, digamos. Y mayo es el mes
en el cual todo florece. Sí. Mayo es el mes de las flores, es el mes del auge de la primavera. Inclusive me acuerdo de haber aprendido cuando era niño un refrán muy bonito que se decía en España, que era marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Ah, muy interesante. Qué bonito. Sí, Sí. Y bueno, entonces tenemos esa dimensión de que la mejor época, la época más bonita, la época más alegre del año es el mes de mayo. Ujú. Inclusive el cardenal John Henry Newman, beato, él habla sobre esto, ¿no? Él habla sobre la cuestión del mes de María y dice que es justamente porque en ese mes florece todo, en ese mes vemos las flores, en ese mes los días comienzan a ser más largos, el sol comienza a nacer antes, se pone un poco después. Y también, además, es la alegría de la Pascua, ¿no? Ujú. La alegría de la Pascua. Mayo es un mes siempre pascual. Nunca va a tener Semana Santa, nunca va a dejar de ser Pascua. El mes de mayo siempre va a ser Pascua. Entonces es el mes de la alegría. Y dice el cardenal Newman que esos acompañamientos de las flores, de la alegría, del sol, del verde, es el mejor acompañamiento para el mes de María. Y, por tanto, es una tradición realmente que se estableció a partir del siglo XVII, solo que tiene un origen un poco más antiguo, que ya en la Edad Media, en el siglo XII, ellos celebraban el Trecessimum en latín, que son los... Padre, si me permite, antes de que entre en el Trecessimum, solo para darle un aspecto más tropical a todo lo que usted acaba de decir, hay un dicho popular, cuando alguien espera algo mucho, dice, no, estaba esperando más que las aguas de mayo. Qué interesante. Porque aquí llueve en mayo y la gente la espera, sobre todo los campesinos, porque es necesario para Claro, para que los campos... cultivos, Exacto. etcétera. Entonces también agregarle esa esperanza que da el mes de mayo. Sí. Sí, es el porque mes de... en el hemisferio norte, como usted decía, es súper marcado lo que son las estaciones, pero aquí tenemos o lluvia, o sea, calor con lluvia o calor sin lluvia, tenemos acá. O la gente que nos acompañará después, me acuerdo que yo viví en Paraguay, la tierra del hermano Yamil, y allá se decía que hay 2 estaciones, verano y la estación del tren. O sea, todo el año hace calor. Entonces, claro, para quien no vive en un país tan marcado así, es bien interesante eso que usted remarcaba de Sí, impresionante. cómo mayo es lo más bonito del año, ¿no? Exacto. Y es curioso lo que dice el hermano Juan Andrés, porque eso va a tener relación con el simbolismo de mayo, ¿no? Relacionando con la Virgen María. Y bueno, volviendo al asunto de la Edad Media, del Trecessimum, existía una costumbre de rezar 30 días a la Virgen María, durante esos 30 días hacer varias oraciones para pedir una gracia a María. Esos 30 días no era mayo, esos 30 días eran del 15 de agosto hasta el 14 de septiembre. Recordemos que agosto tiene 31 días, entonces no dan los exactos, ¿no? No es de 15 a 15, sino de 15 a 14. Y después, en el siglo XVII, se trasladó, ya que se estaba rezando esos 30 días, dijeron la mejor época para rezar esos 30 días es justamente la época más bonita del año, que es el mes de mayo. Entonces quedó ese simbolismo, dedicar 30 días en honor a la Virgen en la época más bonita, donde todo florece. Y tiene un simbolismo muy interesante, ¿no? Porque realmente antes de la Virgen podemos decir que el cielo estaba, o la tierra estaba seca, ¿no? Y aquí se relaciona con lo que usted decía, hermano Juan Andrés, ¿no? De que la gente espera las lluvias de mayo, porque faltaba la gracia, ¿no? La gente estaba en pecado. Y con María vino la salvación, porque ella trajo y ella dio a luz al Salvador. Ella dio a luz a Jesús. Justo estamos aquí en Radio Luz, ¿no? Ella dio a luz al Salvador, y estamos en El Salvador también, y todo coincide, ¿no? Y eso, ella trajo la alegría, trajo la lluvia, por la cual toda la tierra se rejuveneció, toda la tierra comenzó a florecer, y trajo esas flores también, esa alegría toda del mes de mayo, ¿no? Eso sin contar que hay muchas fiestas en este mes de mayo, ¿no? Bueno, la Virgen de Fátima, el Día de la Madre, el Día de María Auxiliadora, y creo que hay más, Sí, ¿no? creo que no sé si la presentación. La visitación. La visitación, perdón. Ahora uno pues se preguntaría, pero hay otras fiestas de la Virgen que son más importantes, que no están en el mes de mayo. Por ejemplo, la Anunciación, que es más importante, la Inmaculada Concepción, que fue el nacimiento de la Virgen también, se podría decir. Bueno, el nacimiento de la Virgen, que es el 8 de septiembre también. Exacto. Curioso que se haya escogido mayo como para celebrar también el mes dedicado a María, ¿no? Sí. Curioso también. Es muy curioso, pero da la impresión de que fue la propia Virgen que
el propio Dios, ¿no? Que quiso de alguna manera celebrar el Día de su Madre, ¿no? Como en el mes de mayo. Estuve viendo una noticia en la que hablaba de los varios países que había. En todos los países se celebra el Día de la Madre y la mayoría de los países es en mayo. Claro. Hay todos los meses en realidad en muchísimos países. Y hay en octubre, hay en enero, hay en febrero, pero la inmensa mayoría es en mayo. Entonces es curioso como que en el día que se celebra el Día de la Madre, que aquí es en el 10 de mayo, sí. En España se celebra el primer domingo de mayo, en otros países, muchos países, en Brasil por ejemplo, se celebra el segundo domingo de mayo, pero es curioso que en el mes que se celebra el Día de la Madre, se celebre también la Madre, que es nuestra reina por excelencia, la Madre de Dios, ¿no? Como que Jesús quiso celebrar también el Día de su Madre en el mes de mayo, ¿no? Ahora, padre, yo le voy a poner una objeción que le pondría a una persona de mal espíritu, y no sé, o el hermano Juan Andrés, cualquiera de los dos me puede responder esto. Si estamos en la Pascua, que estamos celebrando que Jesús resucitó y nosotros como católicos, nuestro fin último es Jesús. Nosotros seguimos no una doctrina, sino una persona que es a Jesús. Nosotros nos seguimos lo que Jesús no dejó nada escrito. Él dejó una doctrina, pero nosotros seguimos a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. ¿No será que este mes de mayo, estando en la Pascua, hablando tanto de la Virgen, eso nos desvía la devoción hacia el fin último que es Jesús? Hermano Juan Andrés, usted que lo veo con libros de teología, ahí, ¿qué nos puede decir sobre esto? No es de teología, bueno, podríamos decir que sí, pero también aquí tengo conmigo el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Y es interesante porque así como como mencionamos de ese cariño que todos tenemos a la Santísima Virgen, como la tenemos como nuestra madre, toda esa devoción que nosotros tenemos, es interesante también que sepamos defendernos. Entonces podrían hacernos ese tipo de objeciones. Pero podríamos decir que todo fin último de cualquier devoción es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Si alguna devoción nos alejase de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tendríamos que cortar con esa devoción inmediatamente. Solo que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la devoción que más nos une a Él? Es la devoción a la Santísima Virgen María. El fin último de la devoción a la Virgen María es nuestro Señor Jesucristo. Si no sería una devoción incorrecta, una falsa devoción. Exactamente, pero es la mejor de las devociones porque es la que más nos acerca. Claro. San Luis incluso, cuando escribe en el tratado, él va exponiendo todo y a las tantas se dirige a nuestro Señor. Le dice, permitidme quejarme amorosamente ante vuestra divina majestad. Y dice, ¿por qué muchos católicos no le tienen devoción a la Virgen? Porque piensan que la Virgen los aleja de ti. Y ahí él dice, qué equivocados están. Dice, es más fácil separar la luz del sol, el fuego del calor, que separarte a ti y a tu Santísima Madre. Qué bonito. Y dice que sin ti la Virgen María no sería lo que es. Y si la Virgen María es lo que es porque Dios la hace así. Él quiso que Él fuera así y que estuviera unida a Él. No, y es evidente, si recordamos que Dios, para venir aquí, para a la humanidad, a redimirnos, Él no tenía ninguna necesidad de encarnarse por medio de la Virgen, pero Él quiso escoger a la Santísima Virgen, por la humildad de la Santísima Virgen, escoger a esa mujer para hacerse hombre y redimirnos. Y a los pies de la cruz, estando ella ahí arrodillada con San Juan, que nos representaba a todos nosotros, nos la dejó como madre. Entonces Él nos mostró el camino que Él utilizó para venir al mundo, que fue por medio de María, y nos estaba mostrando al pie de la cruz también cuál era el camino para llegar a Él, que era por medio de María. Incluso, hermano Sebastián, aquí tengo una frase de San Luis también. Él dice que la Santísima Virgen es una criatura de Dios. O sea, comparada con Dios, ella es menos que un átomo. Claro. Sin embargo, las mayores obras de Dios, Él quiso usar a María. Y ahí San Luis dice que habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder, porque Dios no cambia, Dios es eterno. Claro, si no, no sería perfecto, no sería Dios. Exactamente. ¿Y en qué fue que cuáles son las mayores obras de Dios? La encarnación, la redención, la Virgen María es madre de la Iglesia, santifica. Entonces... Sí, muy interesantes. Y es muy curioso que haya gente que objeta, ¿no? Diciendo que
que la devoción a la Virgen desvía porque no sigue lo que dice nuestro Señor, ¿no? Que nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces hay gente que dice, si Jesús dijo que es el camino, ¿por qué coger otro camino? Y en realidad es que Jesús es el camino para llegar a Dios y Él es el propio Dios. Solo que hay un camino para llegar a Jesús, que es María, y hay un camino para llegar a María, que son los santos. Exacto. San Pablo dice, ¿no? que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y es bonito que muchos autores, muchos teólogos comparan esa analogía que el propio San Pablo dice y mencionan que la Virgen María es como si fuese el cuello. Es el cuello. O sea, todo lo que hay en la cabeza que pasa para el cuerpo, pasa por el cuello. Y todo lo que hay en el cuerpo que pasa para la cabeza, pasa por el cuello. Es una abominación imaginar una cabeza... Sin cuello. Un cuerpo sin cuello. Un cuerpo sin cuello con cabeza. O sea, imagínese un paréntesis así, una persona caminando sin cuello. Pues así también es una abominación la gente que piensa que María no tiene importancia y quiere llegar solo a Jesús sin María. Porque se olvida del camino para llegar a Jesús, que es María. Padre, y una cosa impresionante, que es la segunda conclusión que saca San Luis de todo esto, y es la siguiente, que él dice, él afirma, que es necesaria la devoción a la Virgen para salvarse. Incluso cita a muchos santos, como San Agustín, San Efrén, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás, y hasta cita un par de herejes que también decían eso, que para salvarse es necesario tener devoción a la Santísima Virgen. Qué interesante, sí. Entonces esos que piensan que se dicen, ¿no? Que hay que ser cristocéntrico, es verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el fin último de cualquier devoción, inclusive la de María. Pero como explicó bien el hermano Juan Andrés, citando a San Luis, la forma más rápida, más segura, más corta y más efectiva para llegar a nuestro Señor Jesucristo es por medio de la Santísima Virgen María. Y incluso él dice, ¿por qué? Porque si Dios quiso que para él fuera necesaria, o sea, Dios no necesita de nada, pero Exacto. él quiso que fuera necesaria para él, él dice, ¿cuánto más para los hombres? Por supuesto que sí. No, muy interesante ese aspecto. Y bueno, Cristo quiso tener una madre, ¿no? Que fue Nuestra Señora, y es bonito como la Virgen, sabiendo que la humanidad celebraba ya el mes de mayo como su mes, porque ya, como decíamos, eso comenzó en el siglo XVII, en el siglo XIX ya era común, ya se sabía. Ella escogió justamente, cuando ya se sabía que el mes de mayo era el mes de María, escogió el mes de mayo para aparecerse en Fátima. Y el 13 de mayo, ¿no? O sea, como que en la mitad del mes, en el medio del mes, aparece. Y no solo Fátima, pero también a través de María Auxiliadora, sí, que es el 24 de mayo, ¿no? Que en realidad, estaba leyendo la historia, es curioso, hermano Sebastián, que la Virgen María fue, por primera vez, comenzó la devoción a María Auxiliadora, comenzó en Ucrania. ¿En Ucrania? En Ucrania, en el año 1030, en una batalla contra unas personas que estaban invadiendo, un ejército invasor, la invocaron como auxiliadora y la Virgen María intervino y realmente obtuvieron la victoria. Y después... O sea, la primera vez que se le llamó auxiliadora... En cuanto a devoción. Pero no digamos, no auxiliadora de los cristianos, que fue un título posterior que le dio San Pío V. Sí, pero ya se le llamaba auxiliadora en la... Claro, y supongo que habrá oraciones desde el siglo II, desde el que le dicen también auxiliadora. Pero en cuanto a una devoción de un país, como llamarla auxiliadora, otra vez inclusive con iglesias dedicadas a María Auxiliadora, pues comenzó en Ucrania. Y como decíamos, pues en Lepanto, ¿no? En la batalla de Lepanto, la famosa batalla de Lepanto, el Papa San Pío V consagró esa victoria impresionante al poder del rosario y también a María Auxiliadora en cuanto a auxilio de los cristianos, ¿no? Impresionante, Padre, que la Virgen siempre ha tenido las grandes victorias de la cristiandad, han sido por la Virgen, ¿no? Sí, exacto. Entonces podemos ver Lepanto, Belgrado, esa que usted acaba de contar, Viena, el cerco de Viena, impresionante. Covadonga, en España. Todas por la Virgen. Sí, la Virgen María como que auxiliando siempre al pueblo cristiano. Y es curioso que se celebre el 24 de mayo, ¿no? Ajá. Porque el 24 de mayo no fue la batalla de Lepanto, la batalla de Lepanto fue el 7 de octubre, que se celebraba hasta ese momento, hasta hace, digamos, un cierto tiempo, el auxilio de los cristianos se celebraba el 7 de octubre, ¿no? Pero fue porque el Papa Pío VII, en la época de Napoleón, el emperador Napoleón, lo hizo prisionero, lo llevó a Francia. Ah, sí, lo tuvo un tiempazo. 5 años. 5 años. 5 años. Y una locura, ¿no? Imagínense hacer un prisionero a un papa, o sea, es una cosa muy fuerte, ¿no?
Y el Papa le hizo una promesa a la Virgen y le dijo: Virgen María, si yo consigo salir de aquí, de este destierro, de esta prisión, el día que yo entre en Roma, yo declararé oficialmente para todo el mundo ese día como el día de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Y poco tiempo después que hizo la promesa, pasó lo inesperado. Él fue liberado de la prisión y a camino de Roma entró en la ciudad de Roma un 24 de mayo de 1814, si no recuerdo mal, 1814. Y aquí usted lo contaba, que fue el año que nació también San Juan Bosco. Fue curioso. No? San Juan Bosco nació el año siguiente. El año siguiente, perdón. O sea, la primera vez que se celebró, porque el 24 de mayo de 1814 fue declarado. Fue cuando él entró, claro. Y ahí, claro, se hizo la fiesta, tal, pero no se celebró la fiesta, porque fue el día en que entró. Y el primer año que se celebró estaban haciendo San Juan Bosco, y San Juan Bosco es el santo de la devoción a María Auxiliadora, ¿no? Que difundió la devoción a María Auxiliadora. Porque la propia Virgen María en 1860 se apareció a San Juan Bosco, una de las muchísimas apariciones que tuvo, ¿no? Y dijo: Juan, yo quiero que me hagas una iglesia y que todo el mundo me llame como Auxiliadora, María Auxiliadora. Y deberás hacer una iglesia en Turín para ese fin, en la cual se llamará María Auxiliadora. Qué interesante. San Juan Bosco tenía 3 monedas de 20 centavos para construir esa iglesia. Y él comenzó a rezar a María Auxiliadora, y en 4 o 5 años la iglesia estaba completamente construida en aquella época. Imagínese. Qué bárbaro. Imagínese. Y él decía que cada ladrillo de esa iglesia es un milagro de María Auxiliadora. Qué impresionante, sí. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo, más o menos, con nuestra iglesia. La iglesia que estamos haciendo también, que es un milagro tras milagro, ¿sí? Y me acuerdo que San Juan Bosco decía eso, de tanta dificultad que él tuvo también para construir esta basílica a María Auxiliadora, que le decía: si yo supiese las dificultades que iba a pasar construyendo esta iglesia, no la hubiera construido. Sí. Pero claro, él ya estaba ahí y estaba obedeciendo. O sea, yo creo que lo decían pues una italianada también, una exageración, pero evidentemente él iba a hacer caso a Nuestra Señora. Pero me acuerdo que nuestro fundador, Monseñor Juan, decía, cuando estaba haciendo la primera iglesia, Los Heraldos en Brasil, y que también había muchas dificultades, porque evidentemente cuando se empieza a hacer una obra como estas, una iglesia que tanto bien va a hacer a los fieles, a las almas, que tantas almas le va a arrebatar al demonio. Solo de pensar cuántas comuniones, cuántos sacramentos, confesiones, claro, matrimonios, bautismos. El demonio queda furioso, sí, y va a querer desanimar, va a querer meter la pata, la cola, los cachos, lo que tenga. A las personas que iban a donar, exacto, les dice que es mejor no donar. Exactamente. No, es verdad. Sí. ¿Y qué dijo nuestro fundador? Pues si yo supiese todos los problemas que daba construir una iglesia, yo iba a hacer 100 iglesias más. Porque al demonio, usted al demonio no le puede ceder así como para que no lo moleste. No, el demonio hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Justamente porque estamos con el auxilio de Nuestra Señora. Exacto. Estamos con María Auxiliadora defendiéndonos. Sí. No hay nada que temer. Como decía esa música, ¿no? De 1000 espadas. De 1000 soldados, no teme la espada, quien pugna a la sombra de la Inmaculada. Así es. Es el himno de las congregaciones marianas en Brasil, ¿no? Sí, bueno, y como este caso, se pueden contar miles de intervenciones también de Nuestra Señora. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Un minuto? Bueno, un minuto. No sé si es el caso también de decir la última fiesta, que es el broche de oro, digamos, del mes de mayo, ¿no? Ajá. Porque la fiesta de la Visitación antiguamente se celebraba el 2 de julio, y fue después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, que decidió como que cerrar el mes de mayo, el mes de María, con una fiesta a María, que era la Visitación de María a su prima Santa Isabel, ¿no? Y que realmente es una fiesta muy importante, y con esa fiesta, 31 de mayo, se termina ese ciclo, esos 30 días dedicados a la Virgen, en los cuales tenemos que pues aprovechar mucho, tenemos que rezar mucho, tenemos que entregarnos mucho, tenemos que meditar mucho. Sí, sobre el papel de Nuestra Señora en la salvación también, ¿no? Los Exacto. Dogmas de ella también es algo que se puede pensar, que se puede meditar, que se puede estudiar, que se puede profundizar, porque nuestra fe católica es tan rica que de verdad que el que no profundiza es porque no quiere, porque sí, hay 1000 formas de estudiar mucho. Es un pozo sin fondo, ¿no? Uh-huh, en el cual se recogen las aguas de la salvación, pero que no tienen fin, no tienen límite, porque Dios es infinito. Exacto, Dios es infinito, pero lo que sí tiene fin, esa es la primera parte del programa, porque Samuel ya me está mirando, entonces estamos bien, ¿no? Entonces no se muevan, ahorita vamos a la pausa comercial, pero al regreso pues ya, Samuel, van a poder llamar a cabina por si quieren hacer alguna pregunta, por si quieren hacer alguna recomendación para el programa.
Entonces les repito el teléfono 2281-2055, aquí en El Salvador, 2281-2055, para que puedan hablar con el padre Íñigo, con el hermano Juan Andrés y con Samuel. Y entonces, y entonces no se muevan, porque ya volvemos y vamos a contar una serie de casos bien interesantes, milagros también de Nuestra Señora que se han dado en los meses de mayo a lo largo de la historia. Y los consejos del padre Íñigo para vivir bien el mes de María. Así que ya regresamos. Salve María. Salve María. Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo: yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. Te invitamos a rezar el Santo Rosario en vivo con los heraldos del Evangelio todos los días a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 6 de la tarde con bendición del Santísimo Sacramento. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, hoy desde la cabina de Radio Luz. Estamos muy contentos, como les decíamos, de poder visitar aquí esta radio tan amiga que nos ha abierto este espacio para poder tener esta gran familia de almas de este programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Y en la primera parte, si nos acompañaron, pues vimos lo que es el origen de por qué mayo es el mes de la Virgen, la importancia de la devoción a la Virgen, como el fin último es nuestro Señor Jesucristo, las fiestas que se celebran en el mes de mayo, que son fiestas bien bonitas, bien importantes, entre ellas la aparición de la Virgen de Fátima, María Auxiliadora, la visitación de María a su prima Santa Isabel. Y bueno, y en esta segunda parte vamos a hablar de qué tenemos que hacer como buenos católicos marianos para vivir bien este mes de María, este mes dedicado a la Santísima Madre de Dios. Y Padre Íñigo, yo creo que el primer punto en el que tenemos que incentivar a las personas para que vivan bien en el mes de mayo es a obedecer ese gran pedido que hizo Nuestra Señora en Fátima, el principal pedido de la Virgen, algo tan sencillo, pero que a veces nos cuesta tanto, y que es el rezo diario del Santo Rosario. Siempre que Nuestra Señora se aparecía, desde mayo hasta octubre, decía: recen el Santo Rosario para alcanzar la paz. Siempre que le pedían por la cura de algún enfermo, que cure a mi tía, que cure a mi prima, que van a ser curadas, pero que tienen que rezar mucho el Santo Rosario. Así que fundamental, Padre Íñigo, como primer punto, rezar el Santo Rosario, ¿no? Sí, exacto, porque justamente en ese mes de mayo, que es el mes de María, el mes de las flores, ¿no? Y Rosario es una corona de rosas, ¿no? Inclusive hay un hecho histórico en el cual, no me acuerdo quién fue el santo. San Bernardo. San Bernardo. Sí. Que conforme iba rezando, él veía que una rosa iba saliendo y iba siendo colocada en la corona de la Virgen, y después en la época eran 150 Ave Marías, ¿no? Y se llenaron de 150 rosas. Cada Padre Nuestro era una rosa blanca y cada Ave María era una rosa roja. Así que cada rosario que le recemos a la Virgen son rosas espirituales blancas y rojas que le ponemos a los pies haciéndole una corona bonita. Tenemos una llamada ya, Padre. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Felicita. Sí, Padre. Bájele a la radio un poquito. ¿Cómo es su nombre? Felicita. Felicita. Mire, Dígame, Felicita. yo soy católica, pero tengo 92 años. Wow, 92 años, felicitaciones, ¿ah? Y mi esposo tiene 93, va a tener. Qué bien. Pero fíjese que estamos sufriendo porque no los deja dormir un mal espíritu. Un mal espíritu. Dios santo. Pues mire, qué mejor recomendarle que de lo que estábamos hablando, el Santo Rosario todos los días, aferrarse siempre a la protección de la Santísima Virgen y una bendición del Padre Íñigo. ¿Qué más? Padre Íñigo, si les puede mandar una bendición, yo creo. Claro que sí. Lo rezamos. Ya rezan el rosario, ¿no? Sí, claro. Vale. Desde pequeñez. ¿Cómo? Bueno, desde pequeño. Desde pequeños. pequeña, y
3 veces al día y otro por la noche, y el de las 8 de la noche que es el padre allí. Ah, Bien. sí. Estoy agarrada de las manos de Jesús y de San José. Excelente. Claro. Bueno, entonces a veces sí que es necesario pues dar una bendición, ¿no? Porque el sacerdote es un ministro de Cristo y actuando, el sacerdote actúa el propio Cristo, ¿no? Entonces aquí ahora en este momento pues damos una bendición especial para usted, para su marido también, para que pues todo eso se vaya y ese espíritu malo se vaya y realmente les dejen dormir, porque comprendo mucho su situación, hay muchas personas que pasan por eso y realmente es un sufrimiento muy grande. Entonces pedimos a Dios, por intermedio de la Virgen María, de la Virgen de Fátima, de María Auxiliadora, pues que con esta bendición, no por obra nuestra, pero por obra de Cristo y de María, pues que se vaya ese espíritu malo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su casa, sobre su habitación, sobre ese cuarto, y esa bendición permanezca para siempre. Amén. Amén. Que todo el mal se retire por completo. Amén. Amén. Y doña Felicita, siga rezando el rosario, no se desanime. Usted que tiene esa buena costumbre desde que era pequeña, como nos estaba contando, siga rezando con su esposo, encomendándose, y si son esos sufrimientos que le vienen a veces también, ofreciéndolos por la conversión de los pecadores, ¿no? Que es muy, claro, muy importante eso. Pero bueno, padre, seguíamos. ¿Sabe qué interesante? Si tomamos en cuenta, cuántas flores, cuántas rosas, una persona que ha rezado desde pequeña hasta los 92 años, diariamente el Santo Rosario, solo en el cielo ver la corona de rosas que le ha dado a la Santísima Virgen, ¿no? Sí, imagínese, exacto, el día del juicio usted llega, y se presenta delante de nuestro Señor y no sé cuántas coronas de rosas, y ¿qué es esto? No, son los rosarios que usted le ha rezado a mi madre, va a decir nuestro Señor. Imagínese, qué bonito eso. Sí. ¿Sabe bueno que hablando de flores y de rosas, perdón, no sé si hay otra llamada? Vamos directo. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas Buenas tardes. tardes. Yo quería decirle de que he tenido bastante pavores de la Virgen. Ah, qué bueno. Sí, fíjese que a mi hijo cuando tenía 7 meses de nacido, no sé cómo se me cayó, pero yo andaba trabajando. Y mire, de ese golpe me quedó como que era vegetal. Ay, Dios santo. Yo no trabajo tranquila, ¿verdad? Entonces, pero mire, yo un día llorando, pidiéndole a la Virgen, se lo encomendé a ella, se lo di a ella, le dije que si era de ella, mejor que se lo llevara. Y entonces al rato, mire, entró una señora y con qué firmeza me dijo que el niño se le iba a curar y me dijo la medicina que le hiciera, y mire, a la semana el niño ya estaba sano. Qué impresionante. Qué lindo milagro. Fíjese que cuando yo vi que la señora salió, yo no paraba de llorar, ¿verdad? Que ella se fuera. El niño miraba a la señora, pero yo no la podía ver, sinceramente no podía levantar la cabeza para verla, solo agachada estaba. Y cuando la señora pasó hacia la parmilla, vi que sentí una brisa que me secó las lágrimas. Qué bonito. Y salí a la puerta a ver quién era ella, para qué camino iba. Vi un montón de personas que estaban afuera y les pregunté y me dijeron que no habían visto entrar ni salir a nadie de mi casa. No. Qué increíble, impresionante. Entonces, y eso yo le conté a una señora que era carismática porque no me cabía la felicidad en el pecho. Y entonces me dijo ella, es la Virgen, niña María, es la Virgen. A Manuelito se le va a sanar, me dice, y bien contenta la señora conmigo. Y es verdad, a la semana con la medicina que ella me dijo, se sanó el niño, ya es un muchacho ya, gracias a la Virgen. Qué bendición, qué bendición de verdad, y qué bonito testimonio que nos cuentan. ¿Su nombre me dijo cómo es? María de Jesús. Ah, pues con ese nombre también. María de Jesús. Pues mire, muchísimas gracias por llamarnos, por contarnos este lindo testimonio. Y yo creo que evidentemente, padre, es la acción de la Virgen, sí, pero sin duda, ¿no? Sin duda. Auxiliando, ¿no? Como María Auxiliadora, auxiliando a doña María de Jesús. Y doña María de Jesús, usted con la Virgen un compromiso de por vida de acción de gracias. Y qué mejor acción de gracias que obedecerle a ella en los pedidos, que es justamente rezar el Santo Rosario. Todos los días rezar
por su hijo y en acción de gracias por ese milagro que han recibido. Así que de aquí la comprometemos. Listo. Pero bueno, padre, y hablando del Santo Rosario, que es esa devoción tan importante de la que estamos hablando, ¿cuántos milagros no se han dado a través del Santo Rosario? Desde curas, como la que acabamos de escuchar, por ejemplo, protección de desastres. No sé, hay un caso muy interesante que hubo... En Costa Rica fue. Sí, en Costa Rica. Era un presidente de la República de Costa Rica que estaba rezando el Santo Rosario con toda su familia y empezó a temblar, un gran terremoto, y la gente quería interrumpir el Santo Rosario para salir corriendo. Uh-huh. Y él dijo, no, vamos a terminar el Rosario. Terminaron el Rosario y ahí salieron a la calle y vieron todas las casas destruidas. Menos la de él. Menos la de él. ¿Por qué? Porque estaban rezando el Santo Rosario. Qué impresionante. Seguimos con el segundo tip que el padre nos va a dar, es que siguen entrando llamadas. Primero, rezar el Santo Rosario. Segundo, si usted en su casa tiene una imagen de la Virgen, hágale un altarcito especial en mayo a la Virgen. Uh-huh. Saque un espacio de su casa, ponga a la Virgen una mesita, un mantel blanco, póngale flores. Y lo más importante, reúnanse en torno a la Virgen y recen. ¿Tenemos otra llamada? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Catalina Dui Paquerán. Ah, doña María, casi me da el número de Dui también. ¿Cómo está usted? Ay, aquí, mire, desesperada que quería escucharle. Yo soy creyente de sus programas, porque yo como mi salgo, ¿qué pasa escuchando? Qué bueno. La palabra de Dios, y yo pues ahora dije que me iban a saludar, bendecida me sentía porque me alegra mucho escucharla. Y les quiero dar un testimonio que en el 2010, fíjense de que yo, como yo siempre le rezaba a la Virgencita, y fíjense de que yo cuando no rezo el rosario, yo me siento como que no soy yo. Uh-huh. Y yo cuando pedía los 15 rosarios, yo los rezaba, no sé en qué año fue, y entonces lo rezaba y a veces hasta me rezaba más. Ajá. Y hubo un tiempo que yo bajé y no lo rezaba ya igual, ya había pasado lo del tiempo que ya andaba de rezar los 15 rosarios. Y entonces en el 2010 yo pues, mi mamá estaba recién muerta, tenía menos del año de muerta, y fíjese de que yo, como tenía un gran problema con mi hermano que tomaba y todo, y esa noche no podía dormir, ¿no? Uh-huh. Yo me inquieta, bueno, yo me fui quedando, pero no dormí nada. Y fíjese de que mi hermano estaba tomado. Uh-huh. Y yo, cuando yo, porque yo me sentía como le digo inquieta, abrí los ojos, yo la casa la veía sin techo. Y entonces donde estaba durmiendo yo. Y yo volví a ver y veo sobre el cielo, y para el cielo yo vi un cuadro de la Virgen Santísima desde la cintura para arriba, pero llena de milagros alrededor, pero qué linda, ¿verdad? Qué bueno. Y entonces yo me sentí una gran alegría que ustedes no se imaginan. Y entonces al lado izquierdo me presentó el dragón, fíjese, que solo era un aro, y yo sentí un gran miedo. Uh-huh. Le digo a mi hermano, yo, entonces era como las 2 de la madrugada, mira, le digo yo, venid de aquí, está la Virgen, y yo estaba tomado, ¿verdad? Claro. Y él me dijo, dormite, me dijo, y después no supe si se levantó o no, y entonces yo me quedé una gran alegría, que yo llamé a una persona de Estados Unidos y me dijo, y esa alegría que tiene que él, usted no es así, me dijo. Y yo como dije, ¿para qué le voy a contar si eso es como que ella le echen un saco roto? Dije yo, le dije, a veces que otra plática. Claro. Pero ese día yo quedé tan alegre, más animada de rezarle a la Virgencita y pedirle. Por supuesto, porque yo es que... sin ella no puedo vivir. Exactamente, porque las cosas de Dios, justamente como decíamos, nos traen esa paz y nos traen esa alegría. Por mayor dificultad que tengamos, cualquier sufrimiento, cualquier cosa que nos pase en la vida, llega un momento en que nuestro único refugio está en las cosas de Dios, en las cosas sobrenaturales. Y eso es lo único que nos va a dar esa paz interior y también nos va a dar esa alegría, que es tener la conciencia tranquila y estar cerca de Dios, de los ángeles, de Nuestra Señora. Porque las cosas de Dios, como decía la Santísima Virgen cuando se le apareció a los niños, son cosas que nos tienen que alegrar y que no nos tienen que dar miedo.
lo primero que la Virgen le dijo a los niños cuando se apareció en Fátima fue: no tengan miedo porque vengo del cielo. Qué interesante. Y las cosas del cielo tienen que traernos esa paz, ¿no, padre? Es esa paz y esa felicidad, ¿no? Porque si nosotros vamos a preguntar en la historia quiénes fueron las personas más felices de la historia, la respuesta es los santos. Los santos. Y a veces fueron los que más sufrieron, ¿no? Sufrieron cosas bárbaras, pero fueron los más felices de la historia. ¿Cuántas persecuciones no pasaron los santos? ¿Cuántas humillaciones? Un santo en el mundo de hoy, en el mundo que vivimos, y ya en la época de ellos también, un santo es visto como un loco. Sí. Es una persona que va completamente contracorriente. Exacto. Porque lo que predica el mundo de hoy en día es el pecado. Es declarado directamente. Ya no estamos en una sociedad que niega la existencia de Dios, sino que ya quiere es destruir a Dios. Exacto. Ya quiere ir contra Dios. Y una persona que hoy en día quiere practicar la virtud es visto como un loco. Imaginen, yo vi creo que fue hace 2 años, una manifestación atea. Y tenían un cartel que decía: si Jesucristo viviese hoy en día, tendríamos que volverlo a crucificar. Imagínense. O sea, imagínense, ese es el mundo de hoy. Qué maldad, eso es lo que quiere, lo que quiere el pecado, lo que quiere el demonio es eso, ¿no? Y por el dicho, ¿no?, de que el cristiano es un otro Cristo, si esa gente querría crucificar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, quieren crucificar a los cristianos, ¿no? Claro. Entonces a veces mostrarse como cristiano, mostrar los valores, mostrar la verdad, mostrar la fe que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que nos mandó a anunciar en el Evangelio, ¿no? Porque nos dijo: id y anunciar el Evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos el derecho y el deber de predicar nuestra religión. Y un verdadero cristiano, que como hablábamos, nosotros como cristianos seguimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a seguirlos, a nuestro Señor hasta el martirio incluso. Hasta el martirio. Hasta la muerte. Exacto. Muerte de cruz, o sea. Sí. Si hoy en día a nuestro Señor, si Él se volviese a encarnar y volviese al mundo, y si lo fuesen a crucificar nuevamente, nosotros tendríamos que estar dispuestos a que en el Calvario no hubiese una sola cruz, sino que hubiesen miles de cruces de verdaderos católicos que quisiéramos acompañarlo. O impedirlo a que se fuese crucificado. Exactamente. ¿No? Luchar. Pero si nuestro Señor permite, pues bueno. Sí. Yo creo que otra llamada, ¿sí, no? Buenas tardes. Aló. Aló, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Sí, adelante. Le hablo de aquí de Soyapango. Ah, qué gusto. ¿Cómo es su nombre? María Socorro. María Socorro, qué lindo nombre también. Yo quería comentarles que cuando estaba con mis padres allá me enseñaron a rezar el rosario. Pero ahora yo ya tengo 80 años, ya estoy aquí con mi familia, mis padres ya murieron. Entonces yo todos los días rezo el Santo Rosario. Para mí pues no hay mes especial, sino que todos los días yo rezo el Santo Rosario porque es un hábito que yo me he hecho, y cuando no lo rezo yo no me siento bien. Cuando yo rezo el rosario es como que me pongo una coraza y que la Virgen sí me acompaña y me siento muy bien. Y quiero darle un testimonio de que tengo un hijo en Estados Unidos y que él me mandó una imagen de la Virgen del Corazón de María, y que tiene lupe y muy bonita, y yo le dije a ellos que muy bien el regalo que me mandaron. Muy contenta. Yo tengo mi altarcito mi dormitorio para rezarle todos los días. Excelente, señora María Socorro. Qué bonito eso que usted nos dice. Cuando uno se hace devoto del rosario, se le vuelve una necesidad. Es casi como el alimento. Uno no puede pasar varios días sin comer, ¿no? Y con el alma tiene que ser igual. El alma tiene que ser alimentada todos los días, y una excelente forma de alimentarla es el rezo del Santo Rosario. Hay que hacer un propósito de no irse a dormir sin haber rezado el rosario. Exacto. Y ella ya cumplía los 2 primeros requisitos o los 2 primeros tips que habíamos dicho, que era rezar el rosario todos los días. Y es bonito lo que dijo, ¿no? De sentir una coraza. Una coraza, exacto. Para enfrentar los problemas y
se sentía protegida por la Virgen. Y claro, es verdad, es así. Y bueno, y tenía su altar, que era lo segundo que habíamos recomendado, oración frente a un altarcito en su casa, porque usted tiene que demostrar que usted es hijo de Nuestra Señora y que usted la ama como una verdadera madre. Lo que decía ella, no solo en mayo, pero bueno, principalmente en mayo, es como lo que se dice el Día de la Madre. El Día de la Madre tiene que ser todos los días. Claro. Nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestras madres y más con Nuestra Señora. Y el mejor regalo para ella es rezar. Bueno, uno de los 5 puntos de una verdadera devoción a la Virgen que daba San Luis es que fuese constante, ¿no? Que no fuese solo en el peligro, que no solo fuese en el mes de mayo, sino que fuese siempre. Que no fuese interesada. Claro, cuando yo necesito una gracia especial, ahí sí me pongo a rezar y rosarios con los brazos en cruz, ¿no? Debe ser una cosa desinteresada. No sé si me permite contar también un hecho que se relaciona con los 2 puntos, claro, tanto del rezar como de un altarcito. Cierta vez había una señora con su esposo. El esposo no era nada católico y la señora le ponía flores a la Virgen siempre que podía. ¿Ya estamos por acá? No, dele, siga. Y la cuestión es de que el esposo, infelizmente, él acabó con su vida, ¿no? Y la señora fue llorando a donde el cura de Ars. Imagínense qué dicha poder ir a donde un sacerdote como San Juan María Vianney y le dice: padre, mi esposo, yo creo que él se condenó. Y ahí San Juan María Vianney, que tenía dones proféticos, le dice: no, él no se condenó. La Santísima Virgen María tuvo pena de él, porque siempre que tú le ponías las flores a ella en su altar, tú le pedías a tu esposo que te la sostuviera en lo que hacías el arreglo. Y él sostenía con amor las flores que tú ponías. Se imagínese alguien que... Por un acto, digamos, lo hacía con amor, pero un acto mínimo. Mínimo, ¿no? Es sostener las flores en lo que ella hacía el arreglo. Sí, qué bonito, qué impresionante. Tenemos otra llamada. Vamos a tomarla como última, porque como si última, no, sí. a... Y ahí cerramos el tema y Efectivamente. Ya, ¿aló? ¿Con quién hablamos? Aló, aquí desde Olocuilta, con Marta Celia. Desde Olocuilta, qué rico. No sé por qué me acordé de algo rico que venden en Olocuilta. ¿Cómo? Me acordé de algo rico que venden en Olocuilta. Ah, bueno. En las pupusas. Puede venir, con gusto los estamos. Mire que le tomo la palabra y vamos con el padre ya. Ajá. Padre, yo no sé si son padres todos ustedes, pero yo ahí les voy a decir. Tranquila. Fíjense que yo les quiero pedir de favor que me lleven mucho en oración. Fíjense que mi mamá y yo teníamos la costumbre de rezar el Santo Rosario. Todos los días, después que los oíamos a ustedes, a las 3 nos poníamos a rezar. Y ella murió en diciembre. Y a mí desde entonces se me ha quitado las ganas de rezar el rosario. Y lo he rezado quizás unas 5 o 6 veces, quizás desde que ella murió, después del novenario de ella y todo. Y yo le pido a Dios, le he pedido a Dios que me quite esto, porque yo hicimos una promesa con mamá que eso no se me iba a quitar. Pero yo no sé qué es lo que siento, que ya. No siento no, mire, tenga ese deseo, esa devoción, y aunque yo sé que es Mamita María la que me tiene así como con tanta bendición, porque yo recibo bendiciones. Pues mire, le quería pedir que me ayudaran con sus oraciones. Con muchísimo gusto. Lo oigo todos los jueves y sábado y domingo que salen. Algunas veces no salen ustedes dando la misa, ni el Santo ni el Rosario, pero... No se preocupe, mire. El tema de estar triste es natural. La pérdida de un ser querido, principalmente la madre, es algo que a todos nos rompe el corazón. Yo he pasado también por lo mismo. Yo he perdido también a mi madre y es algo que es muy doloroso. Pero eso no nos puede quitar el amor a nuestra madre, aunque ya no la tengamos, que confiamos que ella está en el cielo. Yo le sigo queriendo a ella, y una forma de mostrar el cariño a mi madre es cumpliéndole una promesa que yo le hice a ella en vida. Y usted tiene que ver el hecho de rezar el rosario, aunque no tenga a su madre al lado, tiene que ayudarle a recordarse de su madre y a recordarse esos momentos lindos que vivían las dos juntas rezando el rosario. Y es más, si usted reza el rosario ahorita, como lo hacía con su madre, es una forma de comunicarse y de encontrarse con ella.
porque ella seguramente que desde el cielo, que confiamos y esperamos que esté allá, porque una devota de la Virgen, seguramente Nuestra Señora se la va a llevar al cielo, ella le acompaña a usted en el rosario y hasta le puede estar respondiendo el rosario y puede estar ahí con usted y está mucho más cerca ahora de cuando estaba en vida. Así que usted tiene que pensar en eso y no puede dejarse llevar por esa tristeza. Evidentemente, el dolor, como le digo, es algo natural, pero nosotros, tarde o temprano, esta vida se va a acabar y vamos a pasar a lo que es la verdadera vida, que es la vida eterna. Su mamá lo único que hizo fue adelantársenos al destino que a todos nos espera, que es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de Dios, al lado de la Santísima Virgen. Entonces véalo por ese lado y véalo como una forma de comunicarse con ella, que es rezar el Santo Rosario juntas como lo hacían cuando ella estaba aquí en vida. No sé si le parece bien. Sí. Bueno, y esta última llamada muy bonita, muy interesante. Agradecemos por el testimonio también y la incentivamos a rezar el Rosario. Con gusto vamos a rezar por usted y por el eterno descanso de su mamá también. Y para cerrar, lo que decíamos de los tips de cómo vivir bien este mes de mayo, rezar el Santo Rosario, el altar en su casa y lo tercero, participar de las ceremonias en honor a la Virgen. Y aprovecho, meto aquí la propaganda, el 13 de mayo los hermanos vamos a hacer una ceremonia, una misa muy bonita en honor a Nuestra Señora de Fátima. Va a ser en el anfiteatro de la Basílica de Guadalupe, que están todos invitados. Es una forma también muy interesante, muy buena de vivir el mes de mayo y honrar a la Santísima Virgen. Entonces el día viernes 13 de mayo a las 6 de la tarde vamos a comenzar con la entrada triunfal de la Virgen, vamos a rezar el Santo Rosario todos juntos, vamos a tener la Santa Misa y vamos a coronar a la Virgen como la reina de nuestros corazones, como la reina del Salvador, como la reina del mundo. Sin contar con la procesión de candelitas al final. Al final, la misa va a ser celebrada por el nuncio apostólico, Monseñor Rocco Santo Gangemi, y concelebrada por el Padre Íñigo y el Padre Fernando. Así que les esperamos a todos los que son oyentes de Radio Luz, todos los que siguen nuestro programa Salve María con los regalos del Evangelio, a que podamos conocernos también ese día, que también va a ser una forma de estar más cerca de ustedes, pero sobre todo a honrar a la Santísima Virgen en esta fiesta en la que conmemoramos el 105 aniversario de su aparición en Fátima. Así es, Samuel, con esto terminamos. Agradeciéndote por todo el apoyo, por la acogida, por la transmisión ahí, por todo, y vamos a pedirle, como es costumbre, al Padre Íñigo una bendición para concluir este programa el día de hoy. Con mucho gusto damos esta bendición, especialmente por intermedio de la Virgen María, la Virgen de Fátima, en este mes de mayo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.